Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, y los escribas, que fuera entregado a la muerte, y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de Marcos 8, 27 a 35. A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. Después de haber visto la semana pasada la presentación hecha por San Marcos de los que ya han experimentado el amor de Dios, sorprende en Marcos 8, 27 y siguientes la ubicación del grupo apostólico, entre los que ya poseen la fe mesiánica, pero que aún no conocen el amor de Dios y no hablan el lenguaje redentor de la cruz de Cristo. La evaluación de la fe, poniendo a los menos instruidos en las ciencias del mundo y la carne, como primicias del reino de Dios, son piezas clave para comprender el camino de la Iglesia en el siglo XXI. La Iglesia humanitaria, que no es madre virgen sino madrastra y usurpadora, externamente parecida a la esposa inmaculada del divino Cordero, pero interiormente distinta, por su insaciable sed de maldad, se finge escandalizada porque eminentes lumbreras de las ciencias teológicas, entre los cuales no falta algún Iscariote corregido y aumentado, se estén apartando de la comunión de la Iglesia, o hayan decidido no continuar en la comunión con el sucesor de Pedro, y se hayan declarado enemigos de la cruz. El racionalismo nos hizo olvidar que, en los sordomudos del Evangelio, los esclavos del materialismo, liberados por Cristo, y los marcados por la tau, de Ezequiel 9 y siguientes, la Iglesia conserva siempre su antiguo brillo y esplendor fundado sobre la roca de Pedro. En el Evangelio de Marcos 8, 27, Jesús levanta su voz contra los que se muestran enemigos de la pasión de la Iglesia, y juzgan al sucesor de Pedro, creyéndose buenos, y olvidando que quien maneja sus razonamientos condenatorios, es aquel que tiene poder para convencer al mundo en lo referente al pecado y el odio, si no fuera porque Dios se lo impide. No obstante, hay en estos primeros seguidores de Cristo, distintas imperfecciones que, comparadas con las personas vistas durante los anteriores domingos, manifiestan distintas imperfecciones, vencidas gracias al contacto continuo con Jesús y a la asistencia del Espíritu Santo. Miremos algunos de estos elementos.
1. La percepción del carácter mesiánico de Cristo varía mucho entre un apóstol y otro. Solamente los que habían sido formados previamente por el precursor tienen el conocimiento casi perfecto de que el reinado eterno de Cristo será el reino de la virtud sobre el vicio, del amor sobre el odio, y que el Mesías no será rey según los criterios de este mundo, sino rey de los espíritus, y cordero inmolado que ofrecerá a Dios el sacrificio de una obediencia hasta la muerte, para rescatar el destino eterno e inmortal de la criatura humana. 2. El tema de la cruz, como medio de coronación del Rey Mesías, encuentra resistencia en todo el colegio apostólico, excepto en San Juan, que llega a comprenderlo días antes del Viernes Santo, como se percibe claramente de las narraciones del lavatorio de los pies y el mandato del amor, Juan 13, 5-10, 34-35, aunque no alcanza la madurez de la cruz como camino de luz y victoria sobre el pecado, hasta el domingo de resurrección, al contemplar la tumba vacía. Juan 20, 3-9. 3. Paradójicamente, el que menos ayudas humanas y terrenas recibe para llegar al conocimiento de la divinidad de Cristo, es San Pedro, lo cual puede hacernos más comprensible la fundación del primado de Pedro en la persona del apóstol Pedro, y sus sucesores al frente de la diócesis de Roma. Jesús manifiesta claramente esa opinión cuando dice: Pedro, en ti no fueron los milagros de la carne y las voces del mundo quienes te revelaron el misterio de mi divinidad. Mateo 16, 17. Todo el colegio apostólico llegó a la misma conclusión en lo referente a Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, pues todos, menos el Iscariote, dieron el testimonio del derramamiento de su propia sangre, pero cada uno con alguna ayuda sobrenatural, más grande que la de San Pedro. En algunos como el sabio Bartolomé y su amigo Felipe, se llegó a la profesión de fe en Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, por una vida de incansable espera orante e intenso llanto penitencial. No se nos proporcionan mayores detalles de este caminar en la virtud del sabio Bartolomé, más que los proclamados por Cristo, que afirma haberlo visto suplicando por la pronta llegada de los tiempos nuevos de la gracia. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, San Juan 1, 47. El testimonio de Cristo nos muestra al apóstol Bartolomé, totalmente distinto de los fariseos mentirosos y fanáticos, del ateísmo convenenciero de los saduceos, de la ambición de poder de los herodianos, y de la vida penitencial con fines puramente disciplinarios y terrenos, de los esenios. En pocas palabras, la joya de la corona dentro del colegio apostólico es Pedro. Pedro no tuvo la ayuda que tuvieron los que conocieron el comportamiento de perfecto ciudadano y edificante comportamiento de Cristo, como lo tuvieron sus primos. Tampoco estuvo en la gran escuela rabínica del gran maestro Gamaliel, como sucedió con San Pablo y San Esteban, ni tuvo el incentivo de contemplar antes de su llamamiento estrepitosos milagros como sucedió con Simón el Cananeo, ni vio la fulgurante y majestuosa expulsión de los mercaderes de templo, como Judas Iscariote, ni tuvo la esplendorosa visión de los ángeles, que cantaban el glorioso nacimiento del niño Dios, como San Matías. Aplicando este evangelio de hoy a la situación actual de la Iglesia, tendríamos que decir: dichoso tú, Jorge Mario Bergoglio, porque en tu confesión de fe en Cristo, tú no fuiste alumno del gran santo Juan Pablo II el Grande,
aunque como buen jesuita, jamás te apartaste de él, tampoco, fuiste directamente formado por quien durante 43 años predicó al otro lado de la península itálica, más allá del Mediterráneo, predicando incansablemente el mensaje de conversión y destrucción de los ídolos. Conviértanse y abandonen sus idolatrías, para que vuelvan a tener paz, porque detrás de mí viene el Rey de paz. De vos, tampoco se dice que fuiste a ver al santo estigmatizado de Puglia, para que te profetizara la subida a la silla de Pedro. Por eso hoy Jesús te dice: dichoso tú, Jorge Mario, porque no tuviste la ayuda de la consagración solemne y pública a Jesús por María, ni tuviste la gracia extraordinaria de ir varias veces al otro lado de la península, y de regresar de allí con asco del paganismo, que lentamente entró en el interior de la iglesia. Por eso, yo te lo digo, tú te llamarás Francisco como el pobrecito de Asís, porque no tendrás apariencia externa majestuosa y deslumbrante como tus antecesores, de venerable memoria, ni tendrás el don de callar a todos con lo irrefutable de tus palabras, y tampoco serás liberado de la impulsividad de tu carácter, que tanto sufrimiento te causa, y que tanto hace que te parezcas a mi amadísimo Pedro. No te concedo el don de tus antecesores, de callar a todos con la incontestabilidad de sus discursos. Te baste mi gracia, para que a todos sea claro que quien salva a la Iglesia y el mundo, es mi misericordia que se manifiesta plena y totalmente en tu debilidad. No te cambiaré tu manera de caminar por el angélico porte de Pío XII, ni te concedo la fascinante expresión de niño de Juan XXIII y ni siquiera el porte solemnísimo de Pablo VI, tampoco te otorgo el don de hacer estallar en llanto de arrepentimiento y dolor de los pecados, de cuantos pecadores encuentres en los caminos del mundo, ni de dejar los seminarios de toda ciudad por donde pases, totalmente llenos. Tu manera física de caminar no será solemne ni majestuosa, sino que recordará en todo el paso rústico y arrítmico del pescador, aquel que cuando dejó de ser pescador de peces, para convertirse en pescador de almas, conservó el estado de sus pies, propios de un pescador por profesión, y sumo pontífice por llamado de Dios. Por eso ya no te llamarás Jorge Mario sino Francisco, porque sobre tu figura de pobrecillo de Asís, depositaré las llaves del reino de los cielos. A todos exijo la incansable comunión con vos, pues te escogí para estos tiempos, porque son tiempos en que solamente siendo jesuitas por la inseparable unión con Cristo, y petrinos por la total comunión con el sucesor de Pedro, se puede permanecer en la verdad, el camino y la vida.